Buenas tardes, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Hemos dicho que íbamos a hablar del fracaso absoluto del liberalismo en el siglo XXI. También de los problemas de Florentino Pérez Rodríguez. ¿Cómo no? Vamos a hablar de temas que de alguna manera conectan ambos temas, pero que tienen mucho que ver con mitos que se han ido creando a lo largo de la historia y que ya va siendo hora que vayamos desmontando sencillamente porque si no lo tenemos demasiado crudo. Y me refiero a que el liberalismo, las ideas en las que se basa el liberalismo, son ideas que no se sustentan científicamente en los tiempos actuales. Lo más importante, el liberalismo teóricamente cree en el individuo. Es curioso que le llamemos individuo. Más que individuo deberíamos llamarlo dividuo. Porque ¿qué es el individuo? ¿Qué es el Homo sapiens? ¿Qué es la persona? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la mente? De momento, el liberalismo, que se basa teóricamente en las decisiones de los individuos y en una cosa que llama libre mercado, es algo que incluso en los propios Estados Unidos, padres de la criatura, lo están desmontando a una velocidad que impresiona. No olvidéis, desde 1945 a Estados Unidos le interesa defender algo que llamaba democracia liberal, que teóricamente se basaba en el libre mercado y en la defensa de la propiedad privada. Todo eso ha quedado en aguas de borraja ya hace mucho tiempo, pero especialmente a partir de los años primeros de este siglo, de este tercer milenio que empieza el 2001. Es curioso que nosotros empezáramos el milenio prácticamente con la moneda del euro puesta sobre la mesa. Otro mito. No el euro nunca ha valido nada, no vale para nada, nunca será una moneda importante, es una moneda como mucho, una muleta que utiliza el dólar cuando le parece conveniente. Pero el euro, como todas las monedas que existen, incluido el dólar por descontado, no deja de ser más que un mito, porque hay que reconocer que tiene mérito el que la gente tengamos un billete cualquiera, un billete de dólar, un billete de $10, prácticamente valen lo mismo. 3 centavos de dólar como mucho, o sea, prácticamente no valen nada. Vale más un papel acartonado de estos que utilizo yo para los cuadros que luego os muestro. El dólar, esa pequeña referencia a los Estados Unidos, a los símbolos masónicos, el dólar no vale nada y sin embargo el dólar, como a lo largo de la historia de la humanidad otras monedas diferentes de todo tipo y variedad, algunas solían, otras se podían transportar, otras sencillamente llevaban una cantidad mayor o menor de metal. El dólar de ahora, básicamente el papelito de un dólar, no vale nada. Y sin embargo, todos los ciudadanos del mundo en este momento que estoy hablando, en un día de marzo de 2017, todavía creen en que el dólar es una moneda importante. Si 7.200 millones de personas consideramos que un papel vale, que un papel es importante, que sirve para comerciar, que sirve para prestar, que sirve para atesorar, si todos creemos en que eso es importante, tenemos que reconocer que eso es
uno de los mayores mitos que se ha montado la humanidad a lo largo de los tiempos. El dinero, sean los billetes fiat, ¿os acordáis? Lo hemos dicho muchas veces, billetes fiat, tienen que ver algo con otro de los mitos de la Biblia. Cuando el Señor crea la vida, teóricamente, o crea la tierra, o crea el universo, en uno de los fragmentos dice, hágase la luz, fiat luce, y la luz fue hecha. O dicho de otra manera, en 1971 el presidente Nixon dijo, fiat dólar, hágase el dólar. El dólar no estará respaldado jamás por oro. Y ahí está el dólar funcionando y moviéndose y sirviendo de medio de intermediación y de atesoramiento sencillamente porque todos consideramos que el dólar vale. Hay que reconocer que para que el dólar haya conseguido tener pujanza a lo largo del tiempo, y hay veces en que tiene menos por descontado, para tener pujanza ha necesitado tener detrás los navíos de la Navy americana, los aviones del ejército del aire, los tanques del ejército de tierra, los marines. Todo eso ha hecho falta para que el dólar se convirtiera en un mito y que sigamos creyendo en el dólar. Los dictadores, que por el mundo los ha habido muchos y no han creído en el dólar en los últimos tiempos, o sea, Saddam Hussein y por descontado el gran Gaddafi o el pequeño Gaddafi, que en un momento determinado pensaron que podían utilizar otra moneda en vez del dólar para los cobros y pagos de petróleo, entendieron lo que significa el mito dólar, puesto que hoy están bajo tierra ambos. Pero hay que considerar lo que es. El dólar, el dinero en general, ha servido para muchas cosas. Entre otras cosas para pagar guerras, entre otras cosas para endeudarse, entre otras cosas para que la gente se mate, entre mil razones más para cargarse prácticamente el sistema monetario internacional, que es lo que hace que en estos momentos ese mito pueda tambalearse. O sea, hablamos de un mito muy importante. Me gustaría que leyerais a un autor israelí que se llama Harari y leáis todo lo que habla de mitos, porque tan mito es el dinero como tan mito es la democracia liberal, tan mito es el Estado español, que no es un Estado de derecho, pero no deja de ser un mito que tragamos tras manipular toneladas y toneladas de información a lo largo de muchísimos años, toneladas de manipulación, de información manipulada, quiero decir. Todos son mitos que nos creamos el género humano, que nos venimos creando desde hace ya por lo menos 10.000 años, y que sin embargo todavía se han sustentado con bastante fuerza hasta finales de los años 1900, o sea, hacia el 2000. Este tercer milenio presenta muchos interrogantes. Creemos que vamos a ver caer mitos. He dicho que caerá el mito del dinero, aunque seguramente lo podremos sustituir por otra cosa diferente. En estos momentos ideas hay muchas, pero tenemos un grave problema que nos ha creado el liberalismo, especialmente el neoliberalismo criminal, que a partir de los años 80 del siglo pasado entró en una orgía, en cierta manera obligada, pero en una orgía de falsedades, de fraudes, de creación de productos financieros que no tenían nada que ver con la realidad, creación de productos financieros tóxicos, pero a lo bestia, a lo largo y ancho del mundo.
hasta el punto que de la noche a la mañana nos encontramos con que en un mundo que tiene un PIB aproximadamente de 75 billones de dólares, se habían creado unos productos llamados CDOs y otros productos financieros llamados derivados CDS, que formaban una pareja terrorífica, terrorismo financiero puro, CDOs, CDS, que consiguieron en un breve espacio de tiempo, porque breve tenemos que conceptuarlo, desde 1980 más o menos hasta 2007, cuando cae Lehman Brothers, consiguieron generar productos tóxicos por valor de aproximadamente, que sepamos, tampoco es que sea seguro, pero 1.000 billones de dólares de 12 ceros de derivados en los 28 más importantes grandes bancos del mundo y en los propios bancos centrales. 1.000 billones de derivados que pueden tener una capacidad de explosión similar al Big Bang, por lo que los 1.000 billones de dólares de derivados tóxicos se pueden convertir en 10.000 o incluso en 50.000 billones de 12 ceros de explosiones que se pueden cargar en buena medida buena parte de la actividad económica del mundo. Todo eso lo ha creado el liberalismo y su hijo, el neoliberalismo financiero, que, como decimos, a través de los bancos centrales y a través de los grandes bancos de inversión, de los 28 grandes bancos de inversión, de los cuales 14 los podríamos calificar ya de verdaderas bandas criminales, los bancos centrales y los 28 grandes bancos de inversión, entre los que se encuentra el Banco Español, el Banco de Santander, que más bien Banco Norteamericano de Santander, puesto que la mayoría del capital es americana, todos ellos organizaron o han organizado un Carajal en tan breve tiempo que en estos momentos, desde luego, ninguno de los preclaros economistas que por los Estados Unidos pululan de unas universidades a otras o de unos gobiernos americanos a otros, esos grandes economistas americanos, la realidad es que no tienen solución para lo que estamos viviendo en estos momentos. Y es uno de los grandes problemas que ha creado el neoliberalismo. Vamos a ir resumiendo. Primer punto: el neoliberalismo se ha cargado el sistema bancario mundial y el sistema monetario internacional. Y no tiene solución. Porque las soluciones que apuntan no son soluciones. Segundo gran fracaso de toda esta historia que venimos viviendo a lo largo del tiempo. En Estados Unidos, los conservadores, que podríamos llamar republicanos, no creen ya, hace mucho tiempo, que no creen en la democracia liberal, a pesar de que Estados Unidos y los grandes padres de la Constitución americana creyeron en el liberalismo y en la democracia liberal. Hoy hay mucha gente descendiente de ellos que no creen en la democracia liberal. Es más, que consideran que en estos momentos ni siquiera es interesante para los Estados Unidos internamente y menos externamente, por lo que consideran que no se debe tratar de impulsar ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún sitio, el que el resto de los países del mundo opten por la democracia liberal. La democracia liberal, llegan a la conclusión, está muerta y no sirve. Esta es una de las realidades que tratamos de explicaros en estas charlas. Decimos, el liberalismo es tan mito como el dinero. Y el liberalismo en el fondo es tan falso como el dinero. El liberalismo se ha basado, como decíamos, en el libre mercado, que no existe hoy día en ninguna parte del mundo, y en el derecho a la propiedad privada, que empieza a tener muchos detractores. Sin libre mercado, sin propiedad privada, el liberalismo no tiene sentido. Pero hay otra cosa que es más grave todavía, que es de lo que
a veces es difícil hablar, pero que tenemos que ponerlo sobre la mesa. El problema mayor que vamos viendo a medida que las ciencias de la vida, que la biología, que el estudio del cerebro, que todo aquello que nos permite conocernos un poco mejor, no suficiente, pero un poco mejor al Homo sapiens, nos demuestran hoy día varias cosas. Uno, tenemos los humanos, como dice el liberalismo, un alma, un carácter excepcional, somos una especie de centro del universo que nos diferencia de todos los demás seres que existen en la humanidad o existen en el universo. La realidad es que la ciencia nos está demostrando a medida que va profundizando en el estudio del cerebro, en el estudio de la genética, en el estudio de la evolución, nos está demostrando clarísimamente que los humanos, que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, algunas muy importantes, sin embargo, no los producimos de algo que salga de un alma, de un algo interior tan profundo, tan diferente, tan maravilloso que nos hace diferente a todos, porque realmente no existe por ningún lado. No hay manera de encontrar en el cerebro, ni en el corazón, ni en el hígado, ningún rastro de ese alma de las que a lo largo de la historia los mitos del islamismo, los mitos del cristianismo, los mitos del comunismo, los mitos del liberalismo, no existe en el ser humano nada que lo haga ser diferente. Y no solo esto, no existe nada que permita decir que el individuo es centro del universo ni de nada. Cuando nuestras neuronas empiezan a chispotear y conectarse, y de repente yo ahora os estoy contando lo que os estoy contando, que muchas veces incluso a medida que vamos hablando lo vamos cambiando, la realidad es que lo que yo ahora estoy pensando ni me había pasado por la cabeza, ni hay ningún algo interior que me mueve a estar pensando en lo que estoy tratando de decir, que es que el ser humano no es excepcional, no tiene alma, me atrevería a decir, no tiene libre albedrío. Cuando yo cuento esto, lo que os estoy contando en estos momentos, en realidad se debe a la teoría de la evolución y lo que de alguna manera mis ancestros han ido haciendo a lo largo del tiempo para que hoy día yo esté explicando estas cosas. Hay 1000 fundamentos, 1000 cosas externas que también me condicionan, pero lo más interesante es que las neuronas, cuando chisporrotean unas y se conectan con otras para llegar a conformar un argumento o algo, yo no lo controlo, yo no tengo capacidad para controlar lo que está haciendo mi cerebro. Ni yo, ni nadie. En los últimos tiempos se habla mucho de algoritmos, hasta el punto de que se dice que todos los organismos somos en el fondo algoritmos. Yo estoy de acuerdo con la idea, ¿por qué no? Porque al menos la veo con una coherencia que me impacta. Los humanos, los perros, los simios, los elefantes, los leones, todos somos algoritmos, diferentes por descontado, pero nos regimos por reglas del universo que prácticamente son iguales para todos. Imaginar ahora un personaje como Florentino Pérez Rodríguez. Florentino Pérez Rodríguez no era nada en el siglo XX, nada de nada. Pero en el siglo XXI se hizo presidente del Real Madrid, estuvo un tiempo, luego dimitió, luego volvió otra vez. Hizo de todo lo habido y por haber. Y sin embargo este personaje curioso, presidente del Real Madrid, es un Homo sapiens muy condicionado, que para más INRI todo se lo monta en torno a la eficacia y muchas veces es ineficaz
y desde luego jamás en la eficiencia, y desde luego es un completo ineficiente. Que un personaje de estas características en torno al fútbol, que también lo podría llamar un mito, ¿por qué no? Puesto que es capaz de concentrar los intereses del prácticamente 99,99% de los españoles. Que un señor como este, que no ha ejercido de ingeniero en su vida a pesar de hacer la carrera, que la única función que ha desarrollado con eficacia, seguramente, como digo, sin libre albedrío alguno, la de ordenar quién se sienta en los distintos asientos del palco del Real Madrid, este señor, como yo, como mi perra, como el obispo que acaban de nombrar en la conferencia episcopal, no tiene alma, en mi opinión, o como dicen las ciencias de la vida, no encontramos el alma en ningún sitio, no hay manera de encontrarla. Y si no la encontramos después de miles de años, por algo será. No tiene libre albedrío, no tiene yo. Lo que tiene el señor Florentino Pérez Rodríguez y el cardenal de la conferencia episcopal son genes, hormonas, neuronas, que obedecen a leyes físicas y químicas que en realidad son similares en todo el universo. Estamos diciendo de que si no hay alma, algo tienen que ver con lo que hacemos los genes, las hormonas, las neuronas, sin dudas de ninguna clase. Pero ¿dominamos eso? ¿Dominamos nuestro yo? Si existe ese yo, desde luego que no. ¿Por qué Florentino Pérez Rodríguez denuncia a José María García, que era un verdadero genio dentro de los Homo sapiens en el mundo de la comunicación deportiva? ¿Por qué denuncia a Gay de Liébana, un economista catalán brillante, que simplemente se limita a dar información de las cosas que pasan y de las causas y efectos que puede ocurrir en un contrato en Colombia con un fichaje de un jugador de fútbol? ¿Por qué Florentino Pérez Rodríguez, buscando eficacia, contrata una empresa que se llama EICO Online Management Reputation, con la que trabajan todos los políticos corruptos prácticamente de este país, y lo utiliza para controlar lo que se dice en las televisiones y en las radios españolas? Por ejemplo, a Ángel Gimeno, que en el fondo ni siquiera habla del Florentino Pérez Rodríguez en la 4 y en Telecinco, porque está prohibido hablar de Florentino Pérez Rodríguez en la 4 y en la 5. ¿Por qué está prohibido hablar de Florentino Pérez Rodríguez en la 4 y en la 5? Solo porque es una televisión de Berlusconi y tiene aquí a un personaje nefasto llamado Paolo Basile y unas empresas productoras como una cosa tan rara que se llama Producciones Mandarina, que tienen la misión de controlar lo que se dice sobre el tal Florentino Pérez Rodríguez, entre otras, cuando se dice para que el señor Florentino Pérez Rodríguez pueda interponer querellas criminales contra José María García, Gay de Liébana, Ángel Gimeno y 1000 periodistas, en mi caso además sin siquiera hablar de él. ¿Por qué un Homo sapiens puede ser tan pobre? ¿Por qué puede ser tan poca cosa como para considerar que tiene capacidad para acabar con algo que es mucho más importante que los propios individuos: la información? El derecho a la información, más importante que la libre expresión, más importante que la libertad, algo que es tan inexistente o tan compleja como es el alma, y por lo tanto seguramente tampoco existe la libertad. El libre albedrío hemos dicho que nos lo hemos inventado. No tiene libre albedrío Florentino Pérez Rodríguez. Es demencial sus comportamientos asociándose con abogados, viejos abogados, ya muy viejos, muy carcamales abogados, procuradores, viejísimos abogados, que parece que se organizan en una asociación que trataremos de irla definiendo a medida que pasen los días, una asociación montada entre un empresario en la que colaboran abogados, procuradores,
a lo mejor incluso elementos de la carrera judicial, para conseguir que no exista libertad de información en lo que se refiere a lo que se puede hablar de un personaje que en el fondo no tiene la menor importancia, como es Florentino Pérez Rodríguez. Como un país de 40 y tantos millones de habitantes como es España, puede tener una justicia que a estas alturas de la vida, que a estas alturas del año 2017, no haya procesado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por presuntos delitos de corrupción muy importantes y sencillamente por presidir un partido corrupto prácticamente de la cabeza a los pies. ¿Cómo un país puede funcionar con una justicia así? ¿Cómo un país de 46 millones de habitantes, en el que tenemos 46 millones de individuos que no tienen libre albedrío, por descontado, pero cómo puede ocurrir que consintamos que haya gente que hable de Estado de Derecho cuando el Estado de Derecho obliga a que los poderes sean completamente independientes unos de los otros? En este país de 46 millones en el que no existe libre albedrío, nuestro movimiento científico, y es muy importante, científico, populista, de derechas, de centro, de izquierdas, de todo el mundo, que cree en la inteligencia, que cree en las ciencias de la vida, que se da cuenta que hemos vivido en mitos y que en estos momentos tenemos un problemón impresionante en el mundo económico, en el mundo financiero y en el mundo político, que solo lo podremos resolver si los que formamos parte de esta humanidad, de este movimiento nuestro, somos capaces de entender que nuestros cerebros han evolucionado muy poquito desde la época del Neandertal, el de algunos como el Florentino famoso menos, pero que tenemos hoy día la capacidad de prácticamente vencer todo tipo de enfermedades, que podemos ayudar a la gente a que mejore seriamente sus procedimientos, sus procesos de trabajo, su trabajo en las empresas en las que está incardinado, que tenemos la capacidad de mejorar de 1000 maneras distintas el nivel de sus actuaciones. ¿Cómo podemos vivir en un momento en el que 7.200 millones de habitantes consideran que el mundo vive el peor momento de los últimos 10.000 años? Sencillamente porque la población está envejecida, el clima está cambiando a toda velocidad y no sabemos cómo parar las cosas, la temperatura del mundo, de la Tierra, aumenta en unos sitios, disminuye fortísimamente en otros, y tampoco sabemos cómo controlarla a pesar de los grandes avances tecnológicos. Vivimos en un mundo en el que podríamos dejar de consumir ya energías fósiles y sin embargo seguimos insistiendo en ello porque permitimos que nos gobiernen verdadera gentuza que, aparte de no tener la menor idea de lo que está pasando en el mundo, encima parece que estén a las órdenes de empresas de energía que no valen ni para cascarla, muy mal dirigidas y que debían orientarse ya hace tiempo hacia otro tipo de energías y sin embargo ahí los tenemos peleando con los gobiernos para que defiendan impuestos al sol que en el fondo lo único que hacen es acelerar los problemas climáticos e impedir que la energía pueda ser un bien de consumo barato, puesto que si no ponemos impuestos al sol ni le ponemos impuestos al viento, la lógica es que en buena medida podamos suplir prácticamente todas las fuentes de energía que consumen productos petrolíferos o productos que tienen que ver con el carbón. Decimos que lo importante de lo que comentamos es que el mundo vive en un momento especial en el que todos los mitos se caen, los mitos religiosos, los mitos económicos, los mitos financieros, todos los mitos que nos han metido a lo largo de la historia, nos damos cuenta de que somos capaces de hacer más cosas que nunca, que podemos incluso frenar el envejecimiento o al revés, retrasar la edad, o sea, retornar, por decirlo de alguna manera, a los maduros de 80 años en jóvenes de 50 o menos. Tenemos capacidad de luchar contra la muerte,
tiene bemoles la cosa, y sin embargo tengamos dirigiendo España o Francia o Holanda o Alemania a verdaderos acémilas que para más INRI no tienen pajoletera idea de lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Amigos, 30 minutos, no me voy a extender un segundo más. Seguiremos hablando de la crisis del liberalismo y de lo que tenemos que hacer para la transición del capitalismo, liberalismo, comunismo o socialismo, movernos de ahí a lo que podríamos denominar, por llamarlo de alguna manera, poscapitalismo, que no tiene nada que ver con el liberalismo ni nada que ver con el socialismo. Un poscapitalismo que esté por encima de ellos, que utilice lo mejor de todo lo que en la humanidad a lo largo de los siglos hemos hecho, pero sobre todo los últimos 70 años, para tratar de dar solución a los ingentes problemas que tenemos en estos momentos y que para empezar nos requieren y nos obligan a que en este país llamado España nos planteemos seriamente cambiar decididamente lo que no hicimos en el año 1975. Cambio de régimen, cambio de Estado, cambio de democracia. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, un palacio siniestro, un palacio que en realidad no deja de ser más que un mito completamente estúpido y poblado por gente que no reúne las condiciones para dirigir este país ni ahora ni antes. Desde Madrid, como os decía, al lado del Palacio de la Moncloa, saludos a todos amigos de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de África y de Oceanía. Saludos a todos.